Muy buenos días, niños, ¿cómo están? Hoy vamos a ver dentro del género narrativo, como ya en el primer periodo vimos el cuento, hoy vamos a ver lo que es la fábula. La fábula es como una ramita, es como otro tema del género narrativo que en realidad se incluye dentro del tema que se cuentan historias siempre. ¿Listo? Dentro de la fábula también vamos a contar historias, pero esta vez tenemos una intención. ¿Qué significa eso, una intención? Pues tenemos un motivo, o sea, las fábulas quieren hacer algo que ya vamos a ver qué es eso. ¿Listo? Bien, entonces tenemos que la fábula es una composición literaria corta, ¿cierto? O sea, literal se refiere a lo escrito. Es corta en la que los personajes son animales o cosas inanimadas que presentan características humanas. ¿Qué significa eso? Normalmente en la fábula los personajes, es decir, los objetos, los animales, todo lo que nosotros nos podamos imaginar van a tener vida. Incluso hasta un árbol va a tener vida dentro de la fábula y va a ser un personaje muy importante. ¿Listo? Entonces, ¿por qué dice que cosas inanimadas? Porque en la vida real no tienen como tal unas características humanas. Por ejemplo, el árbol tiene vida, pero no tiene características humanas, ¿cierto? O por ejemplo, si hablamos de un pocillo, ¿cierto? Es un objeto que no es animado, es decir, no tiene ningún tipo de movimiento, pero en las fábulas sí lo va a tener. Con características humanas, ¿qué significa eso? Pues que van a hablar, van a jugar, van a cantar, van a tener sentimientos. Esas son las características humanas que se le aplican a los objetos y a los animales en las fábulas. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles son las otras características? Pues que esencialmente ofrece un contenido moralizante y didáctico. ¿Qué significa eso? Hoy vamos a aprender dos palabras. Esta es la primera, moralizante. ¿Qué significa eso moralizante? Que nos ayuda a que nosotros podamos actuar mejor. Y o didáctico, que nos vamos a divertir. ¿Listo? Bueno, en realidad son tres palabras. La primera, para que la tengamos en cuenta, entonces sería moralizante, y la segunda es didáctico. Moralizante, que nos ayuda a que nosotros podamos actuar de una mejor manera, y didáctico, que nos divertamos mientras aprendemos. ¿Listo? Con pocos personajes, ¿qué significa eso? Que en una fábula pueden haber dos o tres personas, o incluso a veces no más dos, y ya con eso hacen toda una historia. ¿Listo? Pocos personajes, pocos lugares, que significa que, por ejemplo, puede pasar que en un cuento se puede desarrollar en un bosque, luego en una casa, luego en un castillo, luego cambian de ciudad, ¿cierto? Más o menos 4 lugares nombré. En cambio, en las fábulas pueden haber uno o dos lugares. Incluso hoy vamos a ver, por ejemplo, que en una fábula nomás se necesitan dos animales y un lugar para hacer una espectacular historia. ¿Listo? Situaciones muy rápidas. ¿Qué significa eso? Que todo fluye muy constante. O sea, es decir, que empieza el cuento y ya de una vez nosotros sabemos quiénes son los personajes y cuál es la función de cada uno. No hay que esperar mucho tiempo para conocer más personajes, sino que todos nos los van presentando desde el comienzo. Dice que posee una gran inventiva. ¿Qué es esa palabra inventiva? Pues que tiene una gran imaginación, o sea que se inventan muchas cosas. Y colorido. Colorido no necesariamente significa que hay mucho color, sino que hay mucha vida. Así como miren, por ejemplo, esa ranita, no es el color verde pues natural que tendría una rana, sino que es algo que se le resalta el color, puede ser para hacerlo más divertido o llamativo. Y esta sería la tercera palabra que vamos a aprendernos. Inverosímil. ¿Qué significa eso inverosímil? Pues que en algunos momentos no se puede comprobar que esas historias sean reales, o sea, es decir, no se puede comprobar que los personajes sean reales, pero que sí nosotros podemos aprender de ellas. ¿Listo? Entonces, volvemos a repasar las palabras. Moralizante significa que nos ayuda a actuar mejor. Didáctico, que es divertido, o sea, que es chévere para nosotros. Inverosímil, que no es fácil comprobar que eso es verdad. O sea, por ejemplo, si yo les contara la historia de Rin Rin en Acuajo, ¿cierto? Que más adelante se las voy a contar. Si de pronto ya habrán algunos que las conocen, ¿cierto? Rin Rin en Acuajo es un sapito o una rana, podemos llamarlo así, ¿cierto? Claro que pues dentro de la fábula, ¿no? Porque si vamos a hablar de ciencias sociales, una rana y un sapo no es lo mismo.
Pero bueno, digamos que es un sapo que no es tan obediente con su mamá, ¿cierto? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que pues eso no pasaría en la vida real, ¿cierto? Ahí los sapos no serían obedientes ni no tendrían un hogar como el que tiene Rin Cuaja o que se pone un sombrero y se pone una corbata, ¿cierto? O sea, inverosímil significa eso, que no se puede comprobar que esas historias son reales, o sea, que si de verdad hubo un sapo que tenía un sombrero y una corbata, pero sí pueden ser muy divertidas para nosotros y en la fábula todo es posible. Pueden haber ranas o sapos con sombreros y corbatas, también pueden haber árboles que pasean de un lugar a otro, todo eso es posible en las fábulas. ¿Listo? Entonces seguimos. Bien, todas las fábulas tienen una moraleja. Muy importante eso, porque la moraleja, bueno, aquí dice que en las más antiguas se encuentra escrita al final del texto, ¿cierto? O sea que al final está todo el cuento y al final dice moraleja, debemos obedecer a nuestros padres para que no tengamos malas sorpresas en el camino. Es un ejemplo, ¿cierto? Pero hay algunas fábulas que no tienen la moraleja escrita. ¿Y qué significa eso de la moraleja? Pues es una enseñanza, ¿cierto? La moraleja es la enseñanza que nos deja esa historia, es decir, eso significa que detrás de toda esa historia que nos acaban de contar, nos están enseñando algo a que nosotros mismos somos los que debemos descubrirlo. Por eso ahí arriba dice, perdón, yo quito esto. Ya, ahí arriba dice, siempre contiene una moraleja. En las más antiguas se encuentran escritas al final del texto. En las más antiguas, ¿qué significa eso? En las primeras fábulas que se escribieron. En las nuevas fábulas ya nosotros solitos tenemos que saber o tenemos que ir mirando cuál es esa enseñanza que nos quiere dar las fábulas. ¿Listo? Bien. Eso hasta el momento. ¿Listo? Bien. Entonces nos devolvemos un poquito y vamos a repasar un poquito. Entonces que la fábula es una composición literaria muy corta que tiene personajes, objetos, cosas que tienen características humanas, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo que hacen? Nos quieren enseñar formas buenas de actuar, ¿cierto? Nos divierten, son fáciles de entender porque tienen pocos lugares, pocos personajes y son inverosímiles, o sea que no son fáciles de comprobar que fueron verdad, pero que son muy importantes y divertidas para nosotros, ¿listo? Y todas tienen una moraleja. Las fábulas que no tengan una moraleja sencillamente no son fábulas, se convierten en cuentos, ¿listo? Porque los cuentos no nos dejan enseñanza, pero las fábulas sí, ¿vale? Bien, entonces para hoy vamos a tener una actividad muy chévere en la que ustedes van a tener que ver una fábula. Las fábulas no solamente están escritas, sino que también están en video, la mayoría. La mayoría tienen su versión escrita y su versión en video. Hoy vamos a ver una versión en video y a medida que el video va avanzando, ahí mismo donde van a ver el video les va a ir saliendo unas preguntitas. Así que tenemos que estar muy pendientes de la historia para saber y responder las preguntas que nos hacen. ¿Listo?